Y ya recibimos a la escritora Nura Prado. Hola. Primero voy a tomar un poquito de agua y ya os vais a aburrir de todo lo que voy a hablar. Bueno, yo que hablo de pie, porque si estoy sentada ahí, ya sabes cómo. Habéis visto el tráiler, ¿no? La batalla de Simancas, la bruja de San Mamés, es hablar un poco de lo mismo, ¿no? La historia suele ser muy aburrida, entonces llegar aquí y hablar de la batalla, de vuestra batalla, y dar datos así sueltos, pues indudablemente no es lo que pretendo. Pretendo hablar de lo que realmente nos va a importar, de cómo sucede esta batalla. Para hablar de la historia, de lo que verdaderamente nos importa y cuándo nos importa la historia, porque, como ya digo, a lo mejor si nos cuentan un dato curioso, puede decir, oye, pues sí, es curioso, pero hablar de algo que sucedió hace 1000 años, de una batalla que sucedió hace más de 1000 años, ¿qué interés nos pueda despertar? Y más cuando mira la que nos ha preparado Trump, ¿no? Indudablemente con Irán, pues eso nos afecta más a nivel económico o le puede afectar a las personas que viven allí, pero algo que sucedió hace 1000 años no nos puede importar. ¿Cuándo nos importa la historia? Cuando es la nuestra. Ahí es cuando nos importa la historia. Supongamos la procesión de Semana Santa en Valladolid, en Sevilla. Si le preguntamos a una persona que lo ve por primera vez, que es de otra religión, es de otro país, pues indudablemente se sorprende de ver aquello, porque aunque tú seas de cualquier religión, te puede sorprender aquellas imágenes, aquellas flores, la música o la solemnidad en la noche de las velas encendidas. Pero si tú ahondas más y le preguntas al protagonista, le preguntas a un vallesoletano o le preguntas a un sevillano cuál es la mejor procesión, la mía. Si vas ahondando más y le preguntas a un cofrade, a un costalero, a un andero, al que lleva el capirote, pues indudablemente ellos lo viven y te contarán una historia distinta. Y así, ya no te quiero ni contar el abuelo que ve a su hijo y ve al nieto también formando parte de esa cofradía. Pasa aquí en Simancas también con las doncellas, con las 7 doncellas. Si a alguien se le cuenta lo de la leyenda, lo de Ramiro I de Asturias, lo de las valientes doncellas que se cortaron la mano, porque se llama Simancas justamente por esas 7 doncellas, y la batalla de Clavijo, pues oye, es interesante, es curioso, pero ahí se queda. Sin embargo, para el que es de Simancas, pues indudablemente lo vivirá de otra manera. Y ya no quiero ni contar las doncellas, las madres y las abuelas, pues aquello es lo mejor. Y a mí me pareció que esa era la forma en que yo quería contar la batalla de Simancas, desde sus propios protagonistas. Y para hablar de la batalla de Simancas, tengo que hablar de cómo nace la bruja de San Mamés. Y ahí vamos a hablar de ello. Cuando yo estudiaba bachillerato, tenía un profesor de lengua y literatura que era amante del poema de Fernán González. Y a mí me parecía que estaba muy bien. Me parecía sobre todo la forma en que estaba escrito, de una manera caballeresca, pero mi profesor era que lo adoraba y hablaba del conde independiente de Castilla, de no sé qué, pero yo os voy a confesar, a mí me parecía que estaba sobrevalorado. Pues oye, yo leí un poco, a mí me parece que es un poco exagerado, pero bueno, pasó el tiempo y llegué a España. Y el destino me llevó a un pueblo de Segovia. Mi destino se llama Javier, está por ahí. Fui al pueblo de mi marido y
a mí, como siempre me había gustado la historia, me había gustado comunicar, me había gustado investigar, y era muy curiosa, en aquella época, estoy hablando de hace, no sé, mucho tiempo, estaba de moda los blogs en internet. Y dije, me voy a preparar uno en el pueblo y va a contar costumbres, devociones, las fiestas, y así lo hice. Incluso le hacía reportajes a los señores del pueblo, que es el último panadero, que me encantaba. Y un día dije, voy a hacer un reportaje de unos escudos del pueblo. Bueno, fui, había unos pocos y tal, y me llevaron a una casa que muy poca gente conocía, que dentro de esa casa había un escudo después de pasar el corral. Y a mí aquello fue como que me hizo pum, cómo ha llegado este escudo aquí, de quién era, de qué familia, no lo entiendo. Y dije, y bueno, como la historia me había fascinado, me puse a investigar. Pues así fue, me puse a investigar y el escudo era de una podadera. Y esa podadera la relacioné con la casa de los Picos de Segovia. Eso me llevó a relacionarlo con la familia González de Contreras de Segovia, que resultaron ser parientes de la familia de mi pueblo. Y apareció Fernán González, porque el primero del linaje de esa familia era un sobrino de Fernán González, Fernán Sasa González de Contreras. Es un linaje que todavía está vigente. Su última descendiente, la que es actualmente la última descendiente, es Dominica Contreras López de Ayala, que es la marquesa de los Suyos. Vive allá en Segovia, en los mismos terrenos que el sobrino de Fernán González fundó su linaje. Entonces, claro, ya la aparición de Fernán González, digo, mira por dónde aparece este señor. Me acordé de mi profesor y de todo lo que me contaba de él. Pero mi interés no era no era investigar a Fernán González. Mi interés era saber qué había pasado en el pueblo. La investigación fue larga, pude unir, que eso es lo importante, sobre todo cuando uno hace la investigación, porque toda la verdad no se encuentra por muchos cronistas que hayan podido escribir, la verdad exacta no la hay. Pero una de las cosas que yo pude constatar fue que estos González de Contreras, tanto los de Segovia como los de mi pueblo, habían sido parientes de Santo Domingo de Guzmán. Por eso la iglesia en el pueblo se llama San Nicolás de Bari y hay santos dominicos dentro y muchas cosas más. Otra de ellas es, nosotros tenemos una ermita dedicada a Santa Brígida de Irlanda. Muy pocas ermitas en España, hay 4 solamente: Olite, Fuente Piñel, Camas, y en Tenerife es en Gran Canaria. ¿Y cómo llega la devoción de una virgen irlandesa a un pueblo de Segovia, casi una aldea? Y en Olite había una ermita donde está constatado por documentación que una de sus devotas fue Blanca de Navarra. Blanca de Navarra dejó muchos escritos beneficiando a esta ermita, y ella estuvo casada y vivía en Peñafiel, que queda a 30 kilómetros de Fuente Piñel. Y vivía porque estaba casada con el que sería padre en segunda nupcia de Fernando el Católico. Y obligatoriamente, para llegar hasta Peñafiel tenía que pasar por el pueblo. Y una persona que deja por escrito que es devota de Santa Brígida de Irlanda, sin duda, aunque no digo un documento que para en Fuente Piñel y pasa por allí, indudablemente ella paró allí. La historia es larga, de toda la investigación que hice y cómo pude dar, incluso con gente del pueblo que fue escribano real de Enrique IV, bueno, o sea, una historia complejísima y muy larga. Pero di con ella, me pareció interesante que esa investigación tan importante de datos que nadie había unido antes, deberían dejarse por escrito. Y así hice. Escribí un libro que se llama Las voces de los que nunca han existido. Me gustó tanto y creo que no me salió mal, que me gustaba la investigación y yo me dije, yo creo que ahora voy a investigar a Fernán González, a ver si es verdad que este señor no estaba sobrevalorado.
Y empecé a ello. Empecé a investigar, pero me di con que en el siglo X hay muy poca documentación, muy poca. No solo que sea poca, sino contradictoria. Fernán González nació en 910, Fernán González conquistó Segovia en el 923, con 13 años, aquello que si fundó el San Pedro de Arlanza en el 912, pues sería con 2 años. En fin, era una cuestión contradictoria. Y de los reyes ya no quiero ni contar de ese periodo. De García I de León, el primer rey de León, no se sabe prácticamente nada. De Fruela se dice segundo que era leproso, en fin, muy poca historia. Pero yo no quería dejarlo. Y digo, ya sé quién me va a decir la verdad. Porque en los libros, los cronistas me decían una cosa y otros me decían lo otro. Pero a mí, quien me va a decir la verdad es en la universidad. Y me escribí, me matriculé a estudiar geografía e historia, muy ilusionada. Aquí ya no me van a mentir. Y resulta que la verdad es que me contaron un poco más, pero no había nada más. Pero es que eso no fue todo, sino que me enteré de que Fernán González no había sido conde independiente de Castilla, y di las gracias a Dios que mi profesor no se enteró de eso. Y todavía había algo más. Gran parte de la documentación que yo llevaba recabada, las actas, eran falsas. O sea, pero ¿y esto qué es? O sea, es decir, yo he estado investigando esta documentación, estos cronistas son conocidos, y resulta que las actas son falsas. ¿Qué sentido tiene todo esto, no? O sea, no entiendo. Entonces, ¿cómo voy a contar la verdad? Porque yo quería contar la verdad. ¿Cómo puedo contar la verdad? Imposible. Y se acabó todo. Se acabó todo. Digo, no, esto no. Y me hacía esa pregunta. Y antes de continuar, que te veo interesado, me vas a sujetar un hilito, porque voy a contar una cosa. Recuérdame dónde me he quedado. ¿Vale? Me he quedado donde estaba seccionada y lo guardé todo. Porque a partir de ahí voy a contar qué fue lo que hice. ¿Por qué nos engañan? ¿Por qué nos cuentan mentiras? ¿Por qué los cronistas nos cuentan mentiras? ¿O por qué un rey nos cuenta mentiras? Yo no sé si alguno de vosotros, seguro que sí, aunque no hayáis estado, lo conocéis, es indudable, la Cruz de la Victoria en la Cámara Santa de Oviedo. Esta cruz la llevó Alfonso el Magno, la donó a la catedral. Y esta era la cruz que había llevado Pelayo en la batalla de Covadonga. Otra cosa que no es cierta, porque no fue una batalla, fue realmente una escaramuza y ya está. Ahora explico el por qué creo yo que nos engañan de esta manera. Y encima, esa cruz de Pelayo supuestamente era de la cruz donde había crucificado a Jesucristo, que ya llevamos un bosque entero. Pero bueno, en el siglo pasado, sobre los años 30, hubo un bombardeo y la Cruz de la Victoria fue dañada. Unos años después la recuperaron, la instauraron y bueno. Pero en el 77 hubo un robo en la catedral. Esto fue un joven que entró, se agazapó y esperó que cerraran la catedral. Él después dijo que lo que quería era robar el cepillo de la... Y bueno, lo que se le atravesara, oye, se le atravesó la Cámara Santa con todas las reliquias que había ahí. Pues el hombre hizo destrozos, desmanteló aquellas cruces, la caja de Fruela, de las ágatas que tenía, o sea, todo lo que pudo, hizo unas bolas con el oro que le arrancó a las cruces, dejó tanto la Cruz de la Victoria como la Cruz de los Ángeles desnudas. Lo cogieron, recuperaron parte del botín, no todo, y con lo que lo recuperaron, lo volvieron a recuperar las piezas. La historia de este hombre es para escribir un libro, es tremendo, lo cogieron en Portugal, no sé si vivirá todavía, de Pontevedra. Bueno, lo cierto es
que aprovechando que la cruz estaba desnuda, le hicieron la prueba del carbono 14. Y resultó que no era la cruz de Pelayo, porque fue de un árbol tallado en el siglo de Alfonso el Magno. Entonces, pero no solo eso, sino que descubrieron que cuando el bombardeo y lo instauraron la cruz, las esmeraldas no eran tales esmeraldas, sino que las habían tallado de culos de botella que se cree que era de sidra. Imagínate la que prepararon. Pero bueno, ahí está y es la cruz de la victoria, pero todavía está lo de Santiago el Mayor, lo de Santiago de Compostela. Cuando descubrieron aquel cadáver, pues fueron donde Alfonso el Casto y mira lo que pasa. Y como en ese momento necesitaban de lo que ahora os voy a explicar, pues crearon todo esto. Eso se cree que era Prisciliano, que era un obispo de Ávila, y aquí la Iglesia de Roma se niega a hacerle la prueba del carbono 14 al cadáver de quien se cree es Santiago el Mayor. ¿Por qué estas cosas? O mismo en el libro interviene, por supuesto, la espada lobera, pero la espada lobera, por no haber una, hay tres. Hay tres espadas loberas. Una, la principal, está en Sevilla, que se dice que la fue Fernando III el Santo, la sacó del sepulcro de Fernán González, porque supuestamente era una espada mágica, y bueno, y a partir de ahí lo que hizo fue ganar batalla Fernando el Santo, pero realmente es una espada que es del siglo XIV o XV, que no tiene nada que ver con esto, y allí pues la sacan en procesión, la llevan en la punta, desde la punta, porque solo un rey puede cogerla por la empuñadura. Y esto realmente lo han hecho, va a sonar así como rimbombante, ¿no? Pero lo han hecho por la libertad. Todas estas mentiras, porque muchas veces la gente buena hace cosas malas para que crear cosas buenas. Y lo que pretendió Alfonso el Casto diciendo que era Santiago el Mayor era unir a la iglesia, porque antes los señores batallaban por aquí con sus propiedades, con sus tierras, y el rey quería favorecerse con la ayuda de sus ejércitos, y aquello era una lucha entre los propios cristianos. Y la iglesia estaba en Toledo, y estaba contaminada porque eran los musulmanes los que gobernaban en Toledo. Entonces él quiso una iglesia fuerte en Asturias, y por eso creó todo esto. ¿Por qué lo hizo con la cruz de Pelayo? Por lo mismo, porque quería que nos uniéramos, porque estábamos muy desunidos los cristianos, porque de esa manera fue que llegaron. Aquí no hubo una conquista cuando llegaron los musulmanes, aquí realmente lo que hubo fue una ocupación, porque es que nadie sabía ni quién era el rey, ni muchísimo menos. Entonces, pues oye, ¿vienen estos? Pues vienen, pero no hubo grandes batallas para conquistar absolutamente nada. Esa es la razón por la cual nos mienten. Ajá. Vale, sí, gracias. Estaba muy decepcionada, pero, o sea, después de tanto tiempo investigando las actas, ¿y ahora qué hago? Y da la casualidad que hablando con un profesor de La Rioja, muy conocido, que tiene libros publicados que se venden en San Millán de la Cogolla, que es donde, por cierto, hay un cuadro de San Millán que pone en alusión a lo de la batalla de Simancas, y la diferencia, porque, bueno, dicen los navarros que fue San Millán cuando apareció la batalla de Simancas, y dicen los de Galicia que fue Santiago. Lo diferenciamos cuando vemos una imagen, es porque Santiago tiene la espada recta y San Millán tiene la espada ondulada. Por cierto, allí también está enterrada Toda de Navarra, que es uno de los personajes del libro muy interesante. Una mujer
las preparaba buenas. Y este hombre, pues me desahogué con él. Así como soy yo de intensa, aquel hombre aguantó el chaparrón. Digo, es que ¿cómo puede ser? Y yo entonces ahora que quiero contar la verdad de todo esto, quiero conocer a los reyes que había en ese momento, porque Fernán González se le consideraba tan valioso, pero es que ni siquiera se sabía ni el año exacto en que fue nombrado conde de Castilla, ni muchísimo menos. Y me dijo, entre otras cosas, pero aquello me caló, que me dijo, no te rompas la cabeza. Tú cuentas la verdad hasta donde la sepas. No estás escribiendo un libro de historia, estás escribiendo una novela y lo demás tú verás. Y aquello me hizo ver que todas aquellas actas, toda aquella documentación me decían cosas que yo no había visto. Como no vi a mi profesor cuando me hablaba de Fernán González, yo tampoco había visto lo que realmente aquellas actas me contaban. Por ejemplo, las actas, en el caso de Fernán González, te hablaban de, por ejemplo, Muñadona de Lara, la madre, había mandado a hacer unas bandas o una donación a un monasterio, y era ella la que siempre aparecía como la primera, y Fernán González detrás. Y yo decía, ¿ves cómo tenía razón que no era Fernán González, estaba sobrevalorado? Pero mirando, y digo, esto quiere decir algo, porque unas actas que fueron escritas 100 o 200 años después, y que las personas que las escribieron tomaran en consideración el valor de Muñadona por encima de su hijo, nos quería decir algo. Porque si la gente recuerda 200 años después quién era una persona, era porque realmente caló en aquella época. Y uniéndolo con la documentación que hablaban de que Muñadona de Lara era una persona de carácter bastante fuerte y era la que mandaba en las tierras castellanas, en los territorios que tenían ellos como condes de Castilla. Era la que trataba con los moros, y los moros le tenían tanto respeto que le llamaban comitísima, como la gran condesa. Y no solo eso, sino que por cariño muchas veces le decían mamatuta. Entonces, ahí fue cuando yo me di cuenta de que había mucho más en aquellas actas, porque me estaba trazando un perfil psicológico de las personas que participaron en esa época. Y ahí fue cuando me di cuenta en qué momento cambió Fernán González. Y Fernán González cambió cuando la batalla de Simancas. Ahí empezó su gran hazaña. Su gran hazaña porque posteriormente a la batalla prácticamente era quien ponía a los reyes en León. Era quien ponía a los reyes, casó a su hija con 2 reyes de León y la casó a la misma por tercera vez con un rey de Navarra. Y un bisnieto de él, en Navarra, fue el primer rey de Castilla. Entonces, ahí empecé a ver lo que me contaba mi profesor y yo no supe de eso. Y entonces entendí que lo que yo quería contar no debía contarla yo, debían contarla estos personajes. Porque como comenzamos al principio, ¿cuándo nos importa la historia? Cuando es la nuestra. Y cuando esa historia nos la cuenta Fernán González, Ramiro II de León, Fruela II, cuando nos cuentan todos los desmanes que pasaron, ahora sí que sentimos que la historia está viva. Y entonces la comenzamos a entender. Y eso, por eso he querido contaros cómo nace la bruja de San Mamés. Nace de un escudo, nace de mi interés de pequeña por Fernán González, nace de mi amor por la historia y así fue como escribí esta novela. He querido contar esto para que entonces hablar de la batalla de Simancas no resultase tan frío, ¿no?
datos por aquí, datos por allá, bueno, vale. Pues lo que he dicho, pues eso pasó hace 1000 años, y aunque haya pasado en Simancas, tampoco es que me llegue mucho, ¿no? Algo que no lo siento como mío. Pero cuando empezamos a ver las luchas de esas personas, lo que sufrieron, a comprenderlas, está el caso, por ejemplo, de Abderramán, en esas mismas documentación. Sabemos perfectamente cómo era físicamente. Está cómo era. Era pelirrojo, era todo. ¿Por qué? Porque Abderramán prácticamente no tenía sangre árabe, tenía sangre cristiana, era navarro, su madre era navarra, su abuela era navarra, y Abderramán III era sobrino carnal de la reina toda de Navarra. Imaginaron en aquel momento aquel enredo entre uno y otro, acordado por aquí, es mi tía, es mi sobrino, tú ríndeme sumisión. Entonces había que entender el contexto de esto. Ahora vamos a hablar de la batalla de Simancas. ¿Por qué ocurre la batalla de Simancas? Porque en Simancas, ¿no? Como pudo haber sido en cualquier sitio. ¿Por qué decide Abderramán invadir de esta manera? Porque hay que entender, batallas habían todos los días. Todos los días habían batallas. Con unos reyes, con otros, eso era una constante. Y lo peor de todo es que había una marca que dividía tanto a los árabes, a los musulmanes, de los cristianos. Pero había unos señores independientes que tenían cierto poder, pero ellos, que también eran musulmanes, estaban siempre pactando con los cristianos. Cuando me convengo, me pongo del lado cristiano. Cuando no me conviene, me pongo del lado de Abderramán. Entonces, claro, ya Abderramán estaba un poco cansado de este juego. Venía su tía, le decía: oye, apóyame con mi hijo, que se me ha muerto el marido, y apóyame porque Abderramán era el que mandaba, en cierta manera. Y resulta que al tiempo ya le estaba traicionando la reina. Bueno, en fin, aquello, y Abderramán dijo: pues a mí, de mí no se burlan más. Y decidió que iba a castigar a todos los de la marca, a todos sus señores de la marca independientes. Una vez que le rindieron sumisión, y esto lo desató, fue porque uno de los señores de Zaragoza se puso de acuerdo con Ramiro II de León para invadir, ir en contra de Abderramán. No invadir, sino ir en contra de Abderramán. Y ya, pues, Abderramán se la jugó, intentó por varios frentes que entraran a León, de manera que Ramiro no pudiese ayudar al señor de Zaragoza, y entonces, bueno, se tuvo que rendir el señor de Zaragoza, y empezó a traer a todos los de la marca para que le rindieran definitivamente sumisión a Abderramán. Una vez que hizo eso, digo, yo voy a darle un escarmiento a los cristianos y voy a llegar al corazón de León, y aquí voy a armar la marinera, y aquí me va a tener que respetar todo el mundo. Pues este hombre se dedicó a reunir un gran ejército. Se dice que fueron 10, dice que fueron 100.000. No se sabe. Pero de que era numeroso, y mucho, porque de ello quedó testimonio incluso en escritos en algunas partes de Europa, de que era un ejército muy numeroso, pero nunca nos dicen la cantidad. Si lo dice de un cronista de un lado, te va a decir que mucho, o te va a decir que poco del otro lado. Bueno, lo cierto es que este hombre armó este gran ejército y se vino a tierras cristianas. Pero Ramiro tenía un espía y le dijo: oye, que vienen por ahí, y le vio las orejitas al lobo. Y entonces, claro, sabía que si venía con un ejército tan grande era muy complicado
muy complicado por las técnicas que hay de combate. Los cristianos llevaban caballos muy pesados, cosa muy distinta a los jinetes en los musulmanes. Bueno, las tácticas eran muy distintas, entonces lo que hizo Ramiro fue: les voy a esperar, no voy a permitir que lleguen hasta León. Entonces decidió Simancas, porque pensó él en su cabecita que, si cierto es que era una especie de ratonera, si venía un ejército tan grande, pero era su ratonera que él la conocía. ¿Por qué? Porque tenía un puente que indudablemente lo iba a tener todo custodiado, por ahí no iban a pasar, y entonces iba a repartir, viendo a ver lo que veía, salían o no. Pero resulta que el otro también tenía su fuente y encontraron un vado por donde pasar. Pero antes de que esto ocurriera, cuando Abderramán salió de Córdoba, llegó a Toledo y ahí se reunió con los señores que venían de Huesca, los grandes señores de Huesca, que venían con sus ejércitos, venía el señor de Zaragoza, le esperaban en Zamora otros tantos, y también que venían de Santiago. Era una cosa inmensa. En vez de irse por un camino, decidieron venirse por la ciudad de Guadarrama. Y ese año ocurrió algo, mira qué casualidad, que también va a ocurrir este año. El 19 de julio de 939 ocurrió un gran eclipse, como el que va a ocurrir este año, el 12 de agosto, y que da la casualidad que la misma franja de Guadarrama y que pasa por Simancas se va a ver en un 100%. Las diferencias, que aquel sucedió a las 7:30 de la mañana y este va a suceder a las 20 horas. Este va a durar 1 minuto y algo y aquel duró unos 6 minutos. Imaginaron en aquella época que se creía que era, bueno, o sea, aquello era de muy mala suerte. Cuando aquello vino a oscurecerse durante 6 minutos, pues ya era un mal presagio. Y verdaderamente que fue un mal presagio para Abderramán, porque no le fue nada bien. Y bueno, siguieron avanzando. En este caso no es que llegan todos a la vez. Hubo avanzadillas, llegaron los primeros. El señor de Zaragoza fue el primero en llegar. A lo mejor, como conocía a Ramiro, sabía que había un vado allí, a saber, no lo sé. Y Simancas era un sitio transitado porque repartía caminos. Era un camino romano y repartía camino hacia Navarra, hacia León, hacia Zamora. Entonces era un paso pues, que lo conocía mucha gente. A lo mejor pues alguien se lo chivó a los musulmanes. Y cuando llegó el 6 de agosto, se produjo el primer enfrentamiento, y ese primer día ya ocurrió algo malo para los musulmanes, y fue que capturaron al señor de Zaragoza. Pues nada, fueron viniendo las otras tropas, pero Ramiro no era tonto. Dijo, yo aquí no les voy a esperar solo. Y tenía agazapados en otro sitio parte de sus ejércitos, los navarros, los asturianos, para que vinieran a su llamada. Al segundo día, queda todo en tablas, otro descalabro para Abderramán. El señor de Huesca, enfadado, porque no le gustaba quién era el general de las tropas, que no era ni árabe, entonces decidió que se iba a marchar. Y se fue con sus ejércitos y dejó a Abderramán ahí, entendiéndose. Bueno, venga el tercer día. El tercer día llegaron las tropas de refuerzo, los otros cristianos. Y ya el cuarto día, pues, los cristianos se enfrentaron y ganaron. Y ganaron y huyeron. ¿Qué pasa? Que las crónicas, el cronista de Abderramán nos cuenta que ellos salieron triunfantes. ¿Cómo es posible
que digan eso, ¿no? De hecho, mandaban que todos los viernes rezaran allí en Córdoba porque ellos iban ganando. ¿Y por qué lo hacen? Porque dicen que han ganado y no fue así. Y claro, en las crónicas a lo mejor no se dan cuenta o lo escriben otros. Cuando un ejército pierde, cuando un ejército abandona un campo de batalla, siempre refuerza la retaguardia. Entonces, si Abderramán salió triunfante de la batalla de Simancas, es imposible que hubiese reforzado la retaguardia. Luego hablan de una segunda parte de la batalla en la cual yo no me atreví a escribir, más que nada porque consideré que no tenía fundamento, y yo creo que a lo mejor eso lo pudieron haber inventado porque es muy difícil que con la caballería pesada de los cristianos vayan a ir detrás de los musulmanes. Más que nada porque se habían ganado, ¿para qué iban a ir tras de ellos con una caballería pesada? Eso es imposible. Y luego ocurrió la supuesta batalla del Barranco, algo que no ocurrió. Indudablemente no pudo haber ocurrido porque los cristianos no se hubiesen podido desplazar. Y así, de esa manera, pues es un poco cómo ocurre la batalla de Simancas. ¿Qué es lo importante de esta batalla? ¿Por qué se pierde? ¿Por qué la olvidamos? ¿Por qué lo olvidamos si resultó ser algo tan importante en nuestras vidas en ese momento? Sí, es cierto, es verdad, han pasado 1000 años, ese pequeño detalle, ¿no? Pero creo que debería recordarse como se hace con otras. ¿Y cuál fue para mí lo importante de esta batalla que ocurrió aquí en Simancas? Es que los cristianos por primera vez habíamos ganado una batalla muy importante, porque el gasto que hizo Abderramán después con esto fue infinito, porque para desplazar a todas esas tropas, y luego otra de las razones por las cuales pierde la batalla Abderramán es porque muchas de las personas que estuvieron en sus ejércitos no eran guerreros, era gente que quería ganarse el cielo, irse con las mujeres que le tocaban, y luego, imagínate, eso por un lado, y luego sus familias iban a quedar con dinerito. Entonces, pero no sabían guerrear. Llevaban mucha gente, pero no sabían batallar, ni muchísimo menos. Esa fue también otra de las razones por las cuales Abderramán pierde esa batalla. Y deberíamos recordarla más porque ese fue el momento en que los cristianos creyeron que sí podemos. Y fue cuando comenzaron a cruzar el Duero y comenzaron a conquistar Sepúlveda y fueron bajando. Y Abderramán nunca más volvió a comandar los ejércitos. Se dedicó a su Medina Sahara, a enriquecerla y a preparar a quien debía gobernar posteriormente. Y bueno, con esto hemos contado un poco lo de la batalla de Simancas, una pequeña introducción de lo que se puede leer en la Bruja de San Mamés, que ya con más detalle cómo fue la batalla. Bueno, también en cierta forma también es novelada. Es muy difícil contar lo que yo he dicho, una historia que le pueda interesar a alguien. Contar una historia con rigurosidad, sin inventar, sin novelarlo, sin crear un personaje. Y lo bueno de la novela en sí es que te lo lees y aunque te guste o no te guste la historia, cuando tú la terminas, ¿no? Has aprendido de la historia, ya sabes quién fue Ramiro II, ya sabes quién fue Abderramán III, quién fue la Toda de Navarra, que menuda era, o Buñadona Velara, y sobre todo la protagonista, Hildegarda, una mujer valiente, que lo deja todo
porque los cristianos ganemos esa batalla. Y es un poco que mezcla también la ciencia, ¿no? Porque la carátula de la bruja de San Mamés es ese caballo de la batalla de Simancas, que unos dicen que era San Millán y otros dicen que era Santiago. Yo digo que era San Mamés, luego comprenderéis por qué era San Mamés, por donde está Hildegarda. Pero bueno, es una historia un poco añadida. Y hay personajes del bosque, hay un eremita que es así como de ultratumba, y un poco para darle el interés, para que la gente conozca esta historia, porque, vuelvo a repetir, y me repetiré, la historia es muy aburrida. Entonces, si no la hacemos entretenida, pues se va muriendo. Y creo que la batalla de Simancas es algo que debería recordarse más. Y ese era mi interés de estar aquí con vosotros, de hablar de la batalla de Simancas, porque yo quisiera gritar a los cuatro vientos de la importancia que tuvo la batalla de Simancas, que sea conocida, que la recordemos, que hagamos cosas para recordarla, que nos sintamos orgullosos como hacen en otros sitios, recordando momentos históricos que ocurrieron en sus ciudades. Y pensar que sí, hay batallas más importantes, están las Navas de Tolosa, y eso no lo vamos a discutir, pero esta fue importante porque fue cuando nos creímos que podíamos ganar, nos quedaba mucho todavía por delante, muchos siglos, pero es un buen comienzo. Así que... no sé si alguien quiere preguntar algo o... Sí, bueno, yo creo que mucha gente, bueno, muchas gracias, Simura, pero yo creo que también es interesante si tenemos preguntas y le podemos hacer preguntas a Simura, de la historia o de la sociedad de aquella época. No, y fíjate, tú dices que lo he explicado bien, pero realmente no he dicho ni la mitad de lo que tenía pensado, porque tú piensas que vas a decir, ¡guau, me los voy a comer! No, te enredas, bueno, he salido. Yo quería decirte que si dices que había que dar más importancia a estas batallas. Yo, bajo mi pequeño conocimiento, hay 3 batallas contra los moros: la batalla de Simancas, la batalla de Azor y Navas de Tolosa, en los libros de historia, como las 3 más importantes. O sea, No, sí, claro, la importancia la tiene, y eso es lo que yo quiero divulgar, la importancia pero no solo que quede aquí, sino que lo que estamos aquí también lo contemos, y hagamos cosas, o comencemos a hacer cosas, para que la gente también en España sepa que aquí estamos. Bueno, Simancas sí que Simancas está haciendo muchas cosas. Sí, pero bueno, estamos hablando, sí, la pero... Jura, que es sobre la batalla de Galileo, y la leyenda de las 7 doncellas, de los requerimientos. Sí, pero bueno, eso es una leyenda, la batalla de Simancas es una realidad. Bueno, pero está un poco mezclado. No está nada mezclado. Son 2 Ramiros distintos. Ramiro I de Asturias y Ramiro II de León. Es una coincidencia, fíjate tú ahora que lo comentas, porque Ramiro I de Asturias fue el de la batalla de Clavijo, el de las 7 mancas, de las 7 doncellas. Y quien era el contrario era Abderramán II. Pero estamos hablando de la batalla de Simancas. Mira tú qué casualidad, Simancas también es Ramiro II de León con el Abderramán III. Son 2 cosas distintas. Una es una leyenda y la otra es una realidad. Pero sus personajes, sus protagonistas, tienen el mismo nombre, cosa que pasaba antes. Sí, pero la leyenda viene del tributo de las 100 doncellas, sí. Cuando va el reino de León a... No, el reino de León no existía en ese momento. Bueno, que se comprometió el rey Ramiro a pagar, él estaba muy apurado, entonces se comprometió a pagar el tributo de 100 doncellas. Simancas pertenecía al reino de León. No, León no existía, no era reino en ese momento. Eso es un error que le he visto por ahí en alguno, pero no era reino. Sí. Pero bueno, que sí, pero que es una leyenda.
no es la historia de la batalla de Simancas. Coinciden los nombres de los protagonistas, pero no eran los mismos. Uno era Abderramán II, otro era Abderramán III, uno era Ramiro I de Asturias y el otro era Ramiro II de León, que era su tatarabuela. Sí. Pues mira, ahora de cabeza no te lo puedo decir, pero está en la nota de autor porque los libros que de la universidad, realmente, pero déjame buscar el nombre, porque es que yo tengo ese problema con los... Díez, apellido, ¿tú lo sabes, Miguel? Díez. Ahora déjame buscarlo. Y aquí te nombra las fuentes, las actas. Creo que de las actas hay una sola que creo que está en Inglaterra, que fue del año 936, creo. ¿Y si matas unidad del archivo? El archivo es posterior. No lo creo. Yo te digo, yo por eso me fui a la universidad. Pero no, de esa época es que no hay nada. Es que muy poco. Gonzalo Martínez Díez, también, bueno, el conde Fernán González era un libro de 1842 también. Bueno, ahí te lo puedes leer, ¿sabes? Y las fuentes. Pero allí fue donde yo pude ver lo que no me decían los libros ni lo que no me decían los cronistas. Y yo me di cuenta que había más información de la que yo creía que había. Y esa luz me la dio el profesor cuando me alumbró y me hizo ver las cosas con otra perspectiva. Ese tema no hay ningún vestigio material de los hechos de la batalla. Sería, 1000 años después, sería factible que había algún caso donde se haya podido encontrar algún tipo de vestigio que sitúe exactamente la batalla. No. Hombre, se cree porque estaba, por lo que estaban custodiando el puente, que esa zona que está allí, que hay como un claro, que hay como unas pocas montañas, es que no sé dónde estamos ubicados, que se ve desde donde están esas placas allí, en el mirador, esa parte que está allí, seguramente, porque no hay nada más, tuvo que ser allí porque le pasa el Pisuerga. Entonces allí encontrarían el barro. Yo es que una vez con un catedrático de Yosko, que vino a Simancas a investigar sobre la batalla de Simancas, y decidió conmigo y me habló del pago del obispo Mosquera. Entonces, aquí hay el pago de Mosquila, que está hacia la desembocadura del Duero. Y por ahí pudieron barrearse las tropas por el Pisuerga. Seguramente, sí, por un vado entraron. Por ahí porque ahí bajaba mucho el río. Y es ahí Mosquila, Mosquera, la transcripción. Y esto traía muchos documentos de Simancas. Y en el archivo de Simancas sí que hay mucha. Está una copia del manuscrito del licenciado Cabezudo, está el de la Chancillería, que habla mucho de todo este tema. Sí. Bueno, y te voy a decir, esa es otra cosa de lo que está escrito. El hecho de que esté escrito no significa también que sea la verdad. Mira, muchos reyes se dicen cosas verdaderamente bárbaras, ¿no? Está, por ejemplo, el caso de Fuela II de León, que le llaman el leproso. Yo dudo que un rey que tuviese lepra fuese nombrado rey, porque la lepra en aquel momento era la enfermedad, eran de los malditos por Dios. Entonces era muy difícil que pudieran elegir a Fuela, y ha quedado evidenciado que San Piro, que fue el que escribió sobre Fuela, lo hiciera por agradar a su señor y porque no le perdonaban que Fuela había expulsado del reino a un obispo.
Y entonces, por eso escribió eso. Y muchas cosas que se escriben no son ciertas. Entonces, pues, claro. Si no Es nos que, podemos fiar de los escritos que nos han pero, dejado. ¿cómo crees tú que estaba yo cuando me enteré de que era mentira? Lo que había leído. ¿Cómo crees tú que me quedé yo cuando me enteré de que aquello era mentira? Y cuando te enteras de que la Cruz de la Victoria no está, y cuando te enteras de que a lo mejor Santiago no está, y que la espada lobera que está en Sevilla, en la catedral, hay dos más, perdón. O sea, Pero precisamente por los escritos que hay, llegas a la conclusión de que alguien te miente. sí, pero justamente allí fue mi visión distinta. Es decir, de todas las cosas que yo había visto y sabía cuáles eran mentiras, yo hice un puzzle, es decir, yo hice como un mapa de las piezas que realmente eran ciertas, con las que no eran ciertas, tras ese perfil psicológico de las personas. Oye, entonces Muñadona era una mujer de carácter. Oye, yo creo que hubo un momento en que Fernando González no... su madre mandaba y él era un poco el que estaba a la falda de su madre. ¿Por qué razón Ramiro II le sacó los ojos a su hermano? Entonces, terminan de rellenar otra parte y otra parte de la imaginación. Entonces, tenemos elegir cuáles son ciertas de toda esa documentación, de la que no es cierta, utilizarla para trazar un perfil psicológico de esas personas y encontrar las motivaciones por las cuales actuaron de esa manera. O sea, ¿por qué Abderramán viene aquí? ¿Por qué su tía va a pedirle lo otro? Es decir, ¿qué pasaba? Entonces, pues, se casaban entre ellos, les daba igual decir que eran cristianos, pero si le venía bien, le daban el sí a los musulmanes. Aquí era todo por interés. No estoy trazando el perfil de ahora, no, los políticos de ahora no son iguales, pero es eso. Miguel, ¿no quieres hacer una pregunta? Si quieres te repito la que te hice antes, en el comité. Es obvio que tenéis cierta dificultad para acceder a las fuentes, pero las fuentes de las que disponéis marcan unos hechos históricos que podemos considerar objetivamente. Pero ¿cómo conseguís los autores o autores, en tu caso, de novela histórica, hacer una regresión a lo que es la psicología, la mentalidad de las personas de hace muchos siglos? Justamente por lo que comenté allí, ¿no? En el caso de Muñadona de Lara, es un caso que si realmente esas actas que escribieron, las escribieron 200 años después, como efectivamente fue, y te demuestran a una mujer que siempre está a la cabeza de todo lo que se está haciendo, de las donaciones a los monasterios y todo eso se veía cuál era un perfil de esta persona. Y si lo comparas, como dije antes, con que hay documentación de que esta persona era quien negociaba con los moros en la frontera cuando su marido desapareció, el padre de Fernán González, Gonzalo Fernández, ella se hizo cargo, supongo y entiendo que su hijo era muy joven, tenía 2, por cierto. Y entonces el hecho de que le respetaran los moros, que ha quedado constancia de ello por documentación, aparte que le llamaban comitísima y aparte que le llamaban matuta, pues te puedes decir que el perfil de esa persona era una mujer con autoridad. Entonces ahí vas trazando un poco, vas trazando a lo mejor por qué Fernán González se casa con una mujer viuda 2 veces, que ya trae hijos. Entonces, ¿quién lo obligó a ello? O a lo mejor esa parte allí a lo mejor me la puedo un poco, digamos, inventar, ¿no? El hecho de por qué se produce. Pero el hecho es que qué motiva a Fernán González a casarse con una viuda 2 veces. Yo tendría miedo de casarme por 3ª vez con una mujer que, digo, uy, la que me puede preparar. Así que ¿alguien?
Elena. Quiero decir que, bueno, que desconocemos mucho efectivamente, que nos encontramos con esta problemática siempre que tratamos de dilucidar cualquier hecho histórico, que vemos que tenemos que encontrar documentación, que contrastarla, que muchas veces pues nos lleva por caminos distintos, que confundimos a veces esos momentos de leyenda con hechos históricos, como es la batalla de Simancas. Sí que es verdad que es una batalla muy importante, muy importante en la época de la Reconquista, para continuar. Me voy a poner nerviosa. Para continuar la repoblación al sur del Duero, y yo sí que creo que durante mucho tiempo no se ha dado importancia, no digo que ahora nos esté dando importancia y en Simancas se estén haciendo cosas, pero sí que creo que durante mucho tiempo la batalla de Simancas ha pasado por una batalla muy desapercibida, siendo una batalla muy relevante en esa época. Quizá pienso, pero es una suposición, que como luego vino Almanzor y arrasó todo, pues igual que nos ha ocurrido pues, cuando las comunidades, ¿no? Pasa el levantamiento comunero, hay el castigo y luego es como ya no nos atrevemos a decir nada, ¿no? Sí, que son muchos años como para mantener. Pienso que es una batalla de gran relevancia, que no sé, yo creo que no se le ha dado la importancia, pero ya no hablo aquí en el entorno, sino a nivel también incluso pues eso de cuando se estudiamos en historia. Y bueno, pues eso, que también tenemos, a veces hemos hablado de, a ver, lo que uno siente como propio, ¿qué te lo marca? Porque quiero decir, hablamos de la leyenda, ¿no? La leyenda de las 7 doncellas, es una leyenda, estás muy asentado en la localidad, como tú decías, participan, ¿no? Las chavalas quieren ser doncellas, los vecinos están encantados con la celebración, las que son madres o abuelas, como decías, de esas doncellas, se vive. ¿Y qué determina que se viva tanto ese hecho, leyenda? Yo creo que el conocimiento de ello, es decir, si algo está más próximo, si algo es más fácil de entender, si algo es más fácil de conocer, lo que he dicho, pues, y es nuestro, pues se llega más fácil a ello. Distinto es de que puedas hacer entender a un adolescente, o ahora, o antes hemos pasado por muchas situaciones, porque ahora parece que se nos olvida que hace no tanto tiempo la historia no nos podía importar porque había que comer, y aquello que pasó en aquellos años atrás en España, pues indudablemente hace que lo sintamos lejos. Entonces cuando las cosas no las sientes como tuyas, pues pasa lo que pasa, ¿no? Las vamos olvidando o no te tocan, porque es así, la vida es muy rápida, las cosas pasan muy rápido. Realmente lo que más te importa es lo del día a día. ¿Me va a importar a mí una batalla de hace 1000 años cuando la gasolina me está subiendo por la batalla de Irán? Pues no me importa, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, vamos a hacer un hueco, vamos a hacer un huequito para contar lo de la batalla de Simancas. Vamos a hacer cosas para que se conozca. A lo mejor no hay que hacer un gran despliegue, para que no se olvide, no, para que se recuerde siempre. Porque mira, hay un sitio donde yo he ido varias veces que me han invitado, es a Montiel. Allí en Montiel es donde mataron a Pedro I de Castilla, le mató su hermano, que es uno de mis pasiones también, el Pedro I de Castilla. Hacen unas cuestiones medievales donde conmemoran la batalla, pero cuidado, que hay que verlo, ¿eh? Sí.
Hay que verlo, ¿tú lo has visto? No, pero Hay que verlo. Es que el que hace del rey, el que hace de Pedro I, parece que lo pues llevan es que todo el pueblo está volcado. Ellos no se disfrazan para hacer obras de teatro. Ellos se visten y el rey se viste y Enrique II de Trastámara, o sea, aquellos se te ponen los pelos de punta. Hacen el sepulcro de Pedro, que oye, mira qué chico el que hace va acostado ahí, es que ni abre los ojos, ¿eh? Parece que está muerto de verdad. Bueno, mira, es que es una cosa increíble, porque, o sea, y ellos conmemoran todos los años lo que pasó allí en Montpellier, donde cambió también la historia, porque cambió a otra dinastía, la dinastía de Isabel la Católica. Entonces, se pueden hacer muchas cosas, pero es eso. Tampoco esperando nada, no nos vayamos a engañar, porque aquí pretender el entusiasmo de la gente, vuelvo a decir, con algo que está demasiado abandonado, cuesta. Pero si no empezamos nunca, no sabemos qué podemos conseguir. Entonces, ese es mi interés, porque yo soy apasionada de la batalla de Simancas, ¿qué le voy a hacer? Entonces, pues quiero que se sepa, y claro, y quiero que se sepa, yo quería que venir aquí a contároslo a vosotros, a ver si os emocionabais también un poquito. Y entonces lo contamos con ustedes. De todas formas, un poco el debate de la batalla y tal. Yo creo que en Simancas, o sea, la historia de Simancas es muy rica y muy variada en distintas épocas. Está muy eclipsada por el hecho de tener el archivo de Simancas. O sea, parece que solo se habla, cuando se habla de historia, se habla del archivo. Sí. Y el archivo al final es un contenedor de documentos que está aquí, tenemos la suerte de que Que está aquí, tampoco de están documentos aquí. muy importantes, pero eso no debería eclipsar que tenemos una historia rica, por ejemplo, y posiblemente el episodio más importante sea la batalla de la que casi no se habla, y si hace una encuesta en la calle la gente apenas lo conoce o no lo sitúa en qué época es. En cambio, por ejemplo, el tema de las doncellas, siendo una leyenda, pues como da nombre al propio pueblo y es más, es como una historia más curiosa, tal, pues pero es como lo que que dijimos, tiene más porque tu relevancia. historia, tú le dices a uno de Valladolid y le preguntas a otro de Sevilla cuál es la mejor versión, dice, ándale de la borriquita, y el otro dice, ándale el Cristo de los gitanos. Cada quien a lo suyo, menos yo que voy a la batalla de Simancas. Pero bueno, sí, pero es eso, porque vas a lo más cercano y a lo mejor es lo que más te emociona, ¿no? Una leyenda, ves a las chicas vestidas y tal, y es tan bonito que te puede importar algo de hace 1000 años, pero tuvo mucha importancia, porque los reyes, ves que en ese momento el que se unieran los reyes de Navarra, de Castilla, bueno, de Castilla no existía en ese momento, existía como un condado, como unos condados, el rey de León, Asturias, que era el mismo, Galicia, que se unieran con todos estos señores, grandes señores que realmente eran los que tenían las tierras, eran los grandes señores que tenían los ejércitos y en sus manos estaban los reyes, tenían que negociar. Y el que se uniera, cuando cada quien iba a lo suyo, era muy complicado, pero lo lograron. Y lograron vencer a Terramán. Es que estamos hablando del primer califa independiente de Córdoba, el que tuvo los bemoles de independizarse del califato de Bagdad. Cuidado, cuidado. Que era difícil. Y entonces, pues eso. La batalla de Simancas. Así que espero que os leáis el libro, que lo recomendéis, y se lo he dicho a Mario, quien gracias a él también estoy aquí. No, esto no es por vender libros, creo que lo he dejado claro, ¿no? Que no es por vender libros, es porque conozcamos la historia, porque os aseguro que cuando la leáis os vais a sentir identificados con Hildegarda, hasta incluso con las intrigas de toda de Navarra, mira qué menuda era. Entonces vas a entender
a Fernán González. Entonces, os vais a dar cuenta de la importancia que en sus vidas en aquel momento tuvo todo aquello. Entonces, eso es lo que yo quiero, dar repercusión a todo esto, que se conozca la historia de la batalla de Simancas, y no es por vender arriba, es porque quiero que vayamos a más. De hecho, ha donado dos ejemplares de la Bruja de San Mamés a la biblioteca, que están allí, están constantemente prestados desde que los ha regalado, y también Eva ha pedido, hay otros 2 ejemplares de tu novela en la biblioteca de Segovia, y se ha hecho también, o sea, ha solicitado un préstamo interbibliotecario, con lo cual Simancas Z tiene 4 ejemplares para préstamo de la Bruja de San Mamés, que le agradecemos ese regalo, que haya venido aquí con esta pasión y este entusiasmo. Oye, que casi que he tenido que coger del cuello para que me trajera, Cuidado, Y también su interés y su pasión por nuestra batalla, por la batalla de Simancas. Bueno.